José Ramón Fernández, todos lo sabemos, es el mejor periodista y comentarista deportivo de México desde hace muchos años. Eso. Para la presentación. Carmen. José Ramón Fernández, el muy querido José Ramón Fernández, escribió un libro que se llama El protagonista de Grijalvo, y para mí es un gran gusto, un honor, una felicidad estar contigo porque te quiero, te admiro, y para mí pues es un privilegio poder conversar contigo de esto que estás presentando, que es pues el recuento de tu vida y obra. Exactamente, Carmen. José Ramón Fernández, qué gusto. Igualmente para mí, Carmen. Trabajamos juntos, Carmen Aristegui. Trabajamos juntos. Hace rato que trabajamos juntos, hace muchos años. Hace muchos años. Este libro tuyo, el protagonista, que presentó, por cierto, el queridísimo Andrés Bustamante y el queridísimo Víctor Trujillo contigo, en la librería Rosario Castellanos. Sí. ¿No? ¿Cerca de tu cumpleaños ya fue? Ya fue, sí. ¿80? 80. 80. Feliz cumpleaños. Bueno. ¿Sabes lo que es llegar a 80? Oh. Todavía no, pero algún día llegará. No muy lejos está. ¿Qué es llegar a los 80 años? Pues es una culminación de toda tu vida. 80 años. ¿Cuánta gente se muere mucho antes, lamentablemente? Compañeros de profesión que trabajaron conmigo. Recientemente murió Marco Tolama. Pepe Espinosa murió también. Han muerto varios. Otros han ido a trabajar a otro lado. Pero protagonistas ahí sigue vivo, Deporte B sigue vivo. Y dejamos una escuela. Yo cuando estudiaba en la universidad daba clases en las preparatorias para pagarme la carrera. Y eso me ayudó a desenvolverme muy bien ante mucha gente. Los alumnos son terribles. Uno de mis alumnos fue Andrés Bustamante. ¿Andrés? En la Universidad de Anáhuac, sí. De la del norte. Andrés Bustamante, un día le dije, Andrés, me dijo un compañero, ese es Andrés Bustamante. Dije, Andrés Bustamante. No preparé la clase hoy precisamente para que pases tú a mi lado e imites a los maestros. No, me dijo, no puedo. ¿Me van a correr? No te van a correr. Era noveno semestre. ¿De qué era administración? Sí, estaba estudiando, sí, administración, no, comunicación estaba estudiando. Yo daba clase de teoría avanzada de la televisión. Era un lugar donde había un pequeño auditorio y cámaras pequeñitas así. Y ahí la pasábamos, ensayábamos. Dije, Andrés, yo me siento allá y tú empiezas a imitar a los maestros. Uno por uno, incluyendo al rector. Ándale. Yo era muy amigo del rector, que era un español. Y pues, las carcajadas y los gritos y jajaja, porque era muy simpático Andrés. Y de repente tocan a la puerta y entra el rector. Dice, ¿no llegó el maestro? Sí, aquí estoy. Siéntese, padre. ¿Por qué tanto relajo? ¿Por qué tanto relajo? Porque lo van a imitar ahora mismo. No, ¿cómo? Andrés imita al rector. Lo imitó también, que el rector terminó muerto de risa, feliz de la vida, y dijo, maravillosa clase, nos vemos, pórtense bien. 10 a todos. 10 a todos. Ahí conocí a Andrés, ahí. Ahí conocí ¿Sí? a Andrés, al querido Andrés Bustamante. Pues toda una vida que está contada en este libro, por supuesto, es contar tu vida y contar la vida de los medios en los que has estado, contar las luces, las muchas sombras. Es mucho más que narrar el deporte, lo que tú has hecho. Sí, muchas luces, muchas rivalidades, sobre todo con el monopolio de Televisa, que fue terrible. Chocábamos y peleábamos y peleábamos y peleábamos. Se enojaban cuando les ganábamos. Pero ya cuando era TV Azteca, que había más presupuesto, porque en Canal 13, tú trabajaste en Canal 13, el presupuesto era muy bajo el presupuesto. Imagínate para un mundial de fútbol, decirle a la doctora Millán, que era la directora en aquel entonces, doctora, tenemos el mundial. No, me habló Cañedo y me dijo que ellos le pagan hasta los calzones a los jugadores. Pues le pagarán lo que sea, pero nosotros tenemos derecho. Nos da oportunidad. Sí, pero no gasten mucho, no vamos a gastar mucho dinero. Pues fuimos a Argentina, en plena dictadura militar terrible. Ahí conocí a Menotti y lo entrevisté. A César Luis. Y me hice muy amigo de César Luis Menotti. Y después era el invitado. Gran personaje. Gran personaje, gran tipo, culto, preparado. En fútbol era maravilloso. Un sabio del fútbol, exactamente.
Y después conocí a Valdano, otro sabio del fútbol más joven, una mezcla de fútbol sudamericano con fútbol europeo. Él había sido campeón del mundo en México, con Argentina, y campeón con el Real Madrid dirigiéndolo, y campeón con el Real Madrid jugando. O sea, tenía títulos. Y escribe muy bien y se desenvuelve muy bien, ¿vale? Jorge Valdano. Y Jorge Valdano, en una ocasión cuando hacíamos Los Protagonistas, que trabajaba Oscar Cadena, que inventó el color. Claro. Oscar Cadena, que salía con su cámara a buscar entrevistas, se metía a todos lados al estadio, entrevistaba, maravilloso. Inventamos muchas cosas en Protagonistas, porque yo después de Argentina y el Mundial de España dije, tenemos que hacer un gran resumen. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender que alguien que esté trabajando prenda la televisión para ver a Bulgaria contra Uzbekistán. No, porque hay partidos de sobra en el Mundial. Claro. Pero sí llega a su casa y el hijo le dice, papá, ¿viste los goles que metió Platini o los goles que metió fulano y tal? No, hombre. Entonces hicimos un programa para la familia. Un gran resumen. Un gran resumen que empezó de 1 hora y terminó de 2 horas y media. Porque subieron patrocinadores, porque alargábamos, por todo. Con la base de César Luis Menotti, de Jorge Valdano, de Emilio Butragueño y de algunos comentaristas más. Analizábamos los partidos, teníamos enlaces, estadísticas, teníamos todo. Pero el momento culminante era el humor. Yo dije, tengo que meter a Andrés Bustamante. En 86 no lo pude meter, pero sí lo metí en los Juegos Olímpicos del 88. Me fui y le compré una maleta, le puse bigotes, pelucas. ¿Tú se los pusiste? Sí. Ah. Y le puse, te vas conmigo a Corea. No, porque no quería. Te vas. Quería. Casi lo subimos. Porque me dijo, ¿cuántos periodistas van? Van como 2,000 periodistas. 2,000 periodistas, sí, son Juegos Olímpicos. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues inventa personajes. ¿En serio así fue? Tienes una productora aquí, empieza a trabajar algunos personajes, invéntalos. Y ahí inventó el profesor Chunga, Horacio Cascarín, inventó muchas cosas. Era maravilloso. Además que inventó a Ponchito. A Ponchito. Ponchito, que era el dueño de la televisora y nos daba un paseo por todo el mundo. Y maravilloso, maravilloso. Apareció Frustrado Alcántara, que era un reportero que se le frustraban todos sus reportajes. Apareció por todos lados hasta que llegó el hooligan. El hooligan. Que inventó él, que llegaba, tienes derecho a un monitor. Porque estaba malo el monitor. ¡Pum! Se lleva 3. Así era Andrés Bustamante. Y Víctor era diferente, era más, pasábamos más tarde porque era muy peligroso, sobre todo con la Beba Galván, terrible, terrible. ¿Era peligroso aquello? Me agarraba la mano y mi madre decía, oye, está muy fea esa señora, que no te agarre la mano. Víctor Trujillo, muy simpático. Víctor Trujillo, muy simpático. En estos más de 50 años tuyos que están narrados aquí, que es toda tu historia, bueno, la polémica como gran herramienta, como tú decías, no soy un periodista polémico, sino muy polémico, archipolémico diría yo, archipolémico, sí. Como la gran herramienta de crítica, de análisis y de confrontación. Así es, tú lo has dicho perfectamente. Mucha confrontación, mucho análisis y mucha crítica. ¿Confrontarte a qué? ¿A qué te confrontaste todo este tiempo? A que cuando yo llego a la televisión me doy cuenta que Televisa domina todo. Todo es todo. Todo es todo. Que no hay, Canal 13 no podía competir con el canal del gobierno y era difícil, no tenía presupuesto. Pero lo intentamos. Cuando se convierte en TV Azteca, después de mi visión, se convierte en TV Azteca y llega un dueño y le mete dinero, entonces creció el presupuesto y empezamos a confrontar la lucha por la selección nacional mexicana. Finalmente la conseguimos. Al 50%, perfecto, cada quien lo suyo. Una cosa histórica. Histórica. Al principio querían que fuera el 10% y dijimos, no, el 10% son 10 partidos y adiós. Pero no, 50%. Tú pagas 50, nosotros 50. Al monopolio. Y cada quien que haga lo que quiera. Perfecto. Entonces era sorprendente que los estudios más grandes en los centros de televisión eran Azteca y Televisa. Bueno, en cine teníamos un estudio que todo era agua. Una cascada, todo. Los japoneses eran felices viendo a Andrés Bustamante, sí, al Wiri Wiri. En Corea, cuando debutó, teníamos 3 chicas que hablaban muy bien el español.
pero siempre terminaban diciendo, oye, haz esto. ¿Y para qué? Tú no preguntas, hazlo. Y llegó vestido de Chunga, del doctor Chunga, y su característico gol habían descalificado a un marchista, Ernesto Canto, que iba en primer lugar, y ¡pum! Roja, vámonos. Entonces sacó un tenis, medio viejo, y dijo, ustedes los mexicanos les falta, sean más inteligentes. Cuando llegue, se acerque el juez. El tenis tiene un hilito atrás, lo jalan el hilito y aparece un billete de $100. O más, lo que quiera. Entonces le vuelvo a decir, sígale, va bien, venga. Así era Andrés Bustamante. Así era Andrés Bustamante. Dentro de las muchas cosas que te han tocado vivir, José Ramón Fernández, por supuesto, es también, bueno, la palabra confrontación es buena para definir, confrontarte a poderes, confrontarte a la dominación en términos televisivos, mediáticos y de otras cosas. Muchos intereses se juegan en el deporte mexicano. En este tiempo que te ha tocado vivir, ¿cuáles son tus recuerdos más vivos de eso en estos más de 50 años? Bueno, recuerdo cuando les ganábamos, era un recuerdo maravilloso, que les ganamos muchas veces. A lo mejor ellos nos ganaban en narración de partidos, porque eran tantos partidos que la gente se pierde en ese mundo. Y nosotros los vapuleábamos en la noche. En rating. En rating. A pesar de que se manejaba el rating minuto a minuto. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Era terrible, era una lucha implacable. Entonces yo hacía la finta de que iba a entrar Andrés Bustamante. Ya viene, señoras y señores, el personaje. Y me decían, ya entró Derbez del otro lado. Derbez. Qué bueno, perfecto. Que pase. César Luis Menotti, ¿qué decía? Y le seguía yo aquí. Y ya terminó, entra Andrés. Después de Derbez. O sea, ya que salió Derbez, entra Bustamante. Calculado. Varias veces lo hice hasta que me cacharon. Bueno, se daban cuenta que... Ellos te observaban igual que tú. Igual que yo. Obvio. Nosotros los observábamos. Yo no los quería ver, pero... Tenías que. Era una lucha de minuto a minuto terrible. Y mucha pugna. No llegamos a los golpes de milagro. ¿En serio? Un día, en el Mundial de Alemania, yo iba al baño. Y me iba siempre por el lado donde estaban los brasileños y apareció un baño. Sin embargo, ese día no sé por qué, salí normal y me encontré a Jair, que lo habíamos llevado para que le cantara a los atletas. Me cargó. Le dije, bájame ya. Me dejó ir al baño. Y yo me encuentro un tipo que estaba hablando en español, un español muy raro. Y me acerco y le digo, ¿quién eres? Y me enseña su gafete. Era un productor cubano de Televisa. Entonces lo único que le dije es, haga mejor televisión. Me correteó hasta el baño. ¿Te correteó? Me tiró una patada que si me alcanza me... ¿En serio? ¿Se enojó tanto? Se enojó muchísimo. ¿Cómo vas? Se volvió loco. Hubo alguien que me defendió en el baño, Dean Ciani, no sé si lo conozcas, que le abrieron la ceja por levantar un cartón de la credencial. Bueno, me querían matar. Sal, hasta que llegó el ejército y dijo, quietos todos, vámonos. El ejército. Sí. Directamente. Estaba custodiando en el centro de televisión. Eso fue en Grecia, en Atenas. Salí de milagro. Pasé, estábamos pegados Televisa nosotros, y me estaban esperando como 40. Así te portas, José Ramón. Adiós. Adiós. A los 3 minutos me llaman de México, me dicen, si hay muertos, los entierras y no dices nada. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Un senador Mendoza que trabajaba en Azteca. Ajá, Jorge Mendoza. ¿Si hay muertos? Si hay muertos, entiérralos. Metafóricamente, pues. Metafóricamente, sí. Pues. Yo después salí en la tarde y me encontré al cubano llorando. Le dije, ¿qué te pasó? ¿Te regañaron? Sí, mucho. Además me corrieron. No. Vas a seguir. Y se pasó. Pero sí había mucha tensión. Mucha tensión. ¿Qué es el fútbol mexicano? ¿Qué ha sido y qué es el fútbol mexicano? Existe de milagro el fútbol mexicano. ¿Existe de milagro? Sí. ¿Tú escribiste algo que es el juego sucio? Un juego sucio, sí. ¿Es el juego sucio? Sí, por supuesto. ¿Eso es el fútbol mexicano? El fútbol mexicano tiene mucho de sucio. Mucho. Han quitado el descenso. No hay ascenso. Porque los que
ponen 20 o 25 millones de dólares por un equipo de fútbol que siempre termina en el último lugar. El Puebla, el Mazatlán, no bajan. En España bajan 3 y suben 3. En Italia bajan 3 y suben 3. Aquí no bajan. ¿Y cómo les bajar? Se mantienen. Se mantienen. Pagan una multa, que no sé si la paguen o no la paguen, pero esa es la historia del fútbol mexicano. Por eso no crece. Siempre hay 4 o 5 equipos que van a pelear por el título y nada más. Y párale. Lo demás, una gran mediocracia, una gran cantidad de extranjeros, pocos nacionales, poca cantera. Pues ese es el tema, un país tan futbolero como México, que no logra lo que merece lograr. No logra. Y dudo mucho que lo logre ahora también, a pesar de que tiene partidos en México, pocos, pero tiene. Y después si pasa, se puede encontrar en Inglaterra y adiós. O sea, este Mundial 2026, Canadá, Estados Unidos, México, ¿qué va a pasar? Con los tres, nada. ¿Con los nuestros nada? Nada. ¿Ni por ser semilocal? En la clasificación de FIFA te marca las 5 potencias o 6 que vienen a ganar el Mundial. Ahí está Francia, ahí está España, ahí está Argentina, Brasil, Inglaterra, Alemania. ¿Qué tendría que ocurrir si en tus manos estuviera hacer algo? ¿Qué tendría que ocurrir en México para que México sea realmente una potencia deportiva y futbolera? Potencia de veras. Hacer a un lado Televisa, que la maneja. Hacer a un lado Televisa, así nomás. Nada más. ¿Con eso empezaríamos? Con eso empezaríamos. A ver. Es importante que la federación fuera independiente en todo. Los árbitros cobran en el mismo sitio donde cobran los jugadores de la América. Ya. ¿En serio? Que sean independientes. Sí. El arbitraje inclina a los partidos. Hace poco estábamos viendo un partido del Real Madrid contra el equipo del Bayern. 3-2 ganaba el Madrid, remontando. El árbitro expulsa a un jugador francés, Camavinga, por una tarjeta amarilla. Se le olvida que tenía otra tarjeta amarilla, él saca la roja e inclina la cancha. El Madrid estaba defendiendo, en los 40 minutos iba a penales, meten 2 goles los alemanes, fuera. Y fuera. El Barcelona parecido. En la Liga Española se habla mucho de un tal Negreira, que fue vicepresidente del arbitraje español, que le pagaron 8 millones de euros por entregar unos resúmenes analizando los equipos. Y traen un pleito terrible del Madrid, del Barcelona, terrible. Pasa en todos lados. El arbitraje es fundamental y ahora que existe el VAR, más todavía. Totalmente. Ahora, en esta hipotética situación de que se hace algo para que realmente México sea potencia deportiva y futbolera, tú dices hacer a un lado Televisa. ¿Televisa ha sido gran factor para que no seamos una potencia futbolera? Sí, ¿O hay otras cosas? Porque ellos escogen al técnico. Dominan todo. Dominan todo, imponen condiciones, manejan la agenda del Mundial. Y tienen estadio, tienen equipos. Tienen estadio, tienen equipos. Tienen televisora. Tienen todo. Tienen todo. Todo. Todo es todo. Todo es todo. Y divide nada más con Azteca, que atraviesa momentos muy difíciles. Tú lo sabrás. Y hacen el Mundial los demás. Hoy te das cuenta que Netflix acaba de comprar toda la CONCACAF, partidos de la CONCACAF y partidos de la selección nacional. ¿Y eso qué significa? Que ya empresas poderosas rompen. ¿Y entonces qué viene en camino? Que el fútbol sea para todos. Y entonces, en consecuencia, hay posibilidades de que México sea otra cosa. Que haya mejor producto con los canteranos. Que se trabaje más con la cantera y menos extranjeros. Hay partidos donde juegan 8 o 9 extranjeros y 2 mexicanos. O 3 mexicanos. Por eso el fútbol mexicano no crece. Que pelee con los equipos de Sudamérica. Que se meta a la Libertadores. Cambiar todo y el fútbol mexicano va creciendo. No va a ser campeón de la noche a la mañana. ¿Pero algún día será? Algún día será que ni tú ni yo lo veremos. Yo creo que bueno, no. Yo no, pero tú tampoco. Yo creo que ninguno de los dos. No, esperemos que sí. O sea, bueno, no abandonemos la esperanza, pues. La esperanza sí es lo último que muere, pero es lo último que siempre muere. Para efectos prácticos, te pregunté, ¿qué tendría que ocurrir para que realmente México sea potencia deportiva y futbolera? Ya estás en ese punto.
No es de la noche a la mañana, no puede serlo. No, no puede Pero serlo. para efectos de donde venimos, ¿qué cálculo haces? No, México para que sea un campeón del mundo va a pasar mucho tiempo. Tiene que reestructurar sus fuerzas básicas, meter más jóvenes, ir a la cantera con los equipos, obligar a los equipos, bajar el nivel de extranjeros, que en la cancha haya más mexicanos que extranjeros. 6-5 puede ser, punto. 6 mexicanos, 5 extranjeros. No 9 extranjeros, 10 extranjeros y en la banca sacas extranjeros y metes otros extranjeros. Entonces tenemos la copia del fútbol argentino, la copia del fútbol brasileño, el estilo, se tiran al suelo, arman escándalos, se pegan de golpes en las tribunas, el aficionado va a los estadios como si fuera una cantina, beben y beben y beben y vuelven a beber. Y vuelven a beber. Se pegan de golpes. Tú que has visto muchísimos mundiales, muchísimos Juegos Olímpicos y que eres un estudioso del deporte y además de gran cronista, ¿qué ocurre en otros lugares del mundo que debería ocurrir en México? ¿Cuál es el estándar internacional para que los países que realmente juegan en serio, son potencia deportiva, nos sirvan de referencia? ¿Qué cosas hacen otros que nosotros no? Primero, tienen mejores equipos de fútbol, tienen una liga más poderosa. La liga española, la liga inglesa, la liga alemana, a excepción de Italia, que lleva 3 mundiales fuera. Fuera, increíble. Después de ganar 4 campeonatos mundiales. Increíble. Claro, ganó en 34 y 38, ganó después en 82 en España y ganó en 2006. Tremendo. Con grandes jugadores, Totalmente. enormes. Pero tuvo un problema muy grave en 66. En el Mundial de 66 lo elimina Corea. Y entonces cierran las fronteras los italianos y surgen grandes jugadores que los vimos en el Mundial de 70. Riva, Rivera, Scirea, Cabrini, Gentile, todos jugadores maravillosos, técnicos maravillosos. Italia pega un salto, pero después vuelve a meter extranjeros y vuelve a caerse. Fuera de Rusia, fuera de Qatar, fuera de México. Para un fútbol que gasta millones y millones de euros, es terrible. Terrible. Equipos como el Inter, el Milán, la Juventus, Nápoles, muy buenos equipos, pero hasta ahí nada más. La cantera, dejaron de producir jugadores italianos y lo compusieron con extranjeros. Pasa lo mismo en Inglaterra. En Inglaterra también le está sucediendo esto. El Chelsea acaba de ser castigado 1 año sin contratar jugadores, 1 año, y posiblemente empiece desde el último lugar. Por exceso de fair play, o sea, exceso de compras. Se pasó de... Se pasó. Se pasó. Los equipos ingleses gastan 500 millones de euros cada temporada por extranjeros. La mayoría africanos, rumanos, serbios, croatas. José Ramón Fernández, ¿qué esperas para este Mundial 2026? Ya de México no esperas mucho, pero en general. En general, yo espero que se den buenos partidos. Un Mundial de 3 países. Mundial de 3 países, que 2 se acaban muy rápido. 2 se acaban muy rápido. Y todo lo demás se queda en Estados Unidos. 5 partidos acá en la Ciudad de México. 5 partidos, sí. Poquito. Y uno de ellos en Guadalajara. Sí. Yo espero que México pase a 16avos, no tiene problema. Primero o segundo lugar, o hasta tercer lugar. El problema es los cruces. A México siempre el cruce lo desecho. Se va a encontrar en Inglaterra, ya es un hecho. Si pasa a octavos, imagínate, estará Inglaterra ahí esperando, que es una potencia futbolística. México puede ganar. Si gana sería maravilloso, porque iría a un cuarto partido. Encontraría otro tipo de potencia. Pero yo lo veo muy difícil. Es lo que dicen, como decían en el 78, vamos contra Túnez. ¿Quién es Túnez? Vamos contra Alemania, ya está viejo Alemania, y era campeón del mundo. Y Polonia, quién sabe. Ahora la gente dice lo mismo. Sudáfrica, ya jugamos con ellos y empatamos a un gol en ¿dónde fue? En Sudáfrica, que era país local. A Corea, los coreanos, los conocemos muy bien, les ganamos. Es la promoción. Y Chequia, ¿qué Chequia? ¿Quién es Chequia? La República Checa, la República Checa, no, esos son europeos, sí, pero vienen de un repechaje, les vamos a ganar también. Es el pensamiento del pueblo mexicano, muy inducido por los comerciales de las televisoras. Todos los jugadores ya han hecho sus comerciales, incluyendo Javier Aguirre, todos ya pasaron, todos se han comercializado, todo es caja clic. Todo es clic. Todo es clic.
Y bueno, vamos a esperar a que arranque. De repente se encontraron con que el Guadalajara tiene mexicoamericanos muy buenos. Traen 5 jugadores del Guadalajara, vamos. Las Chivas van a llegar a la liguilla sin 5 jugadores. Entonces, la famosa hormiga González. Juegan bien, tienen mucho estilo, van en primer lugar, cosa rara. Las Chivas eran un desastre. Y ahora, justo cuando van peleando, les arrancan 4 o 5 jugadores y tienen que buscar otros mexicanos. Sí. No pueden buscar un brasileño, un argentino, un francés, no. Tienen que buscar mexicanos para intentar pelear contra equipos poderosos como Cruz Azul, que ha gastado un dineral, como Pumas, que no gasta, pero ha jugado bien la temporada. No le ha ido mal últimamente. Toluca, que es campeón. En fin, tienen dificultad, pero bueno, intentarán hacerlo. Porque la selección va a tener varias semanas de entrenamiento previo al Mundial. Totalmente. ¿Qué te parece el cuerpo arbitral? Vimos ahí que una chica Itzel, Sí, Itzel. Katia Itzel, pues será parte del cuerpo arbitral. ¿Qué te parece? No va como árbitro, va como suplente, pero puede ser juez de línea, va a ser juez de línea. Va un árbitro mexicano que es el mejor. Y ella va, pero es importante que la mujer aparezca. Muy importante, como árbitro. Un incidente reciente ahí un poco misógino. Un incidente misógino, No, que bastante misógino. Bastante misógino, ¿no? Bastante subido de tono, ¿no? Sí, ¿Cómo lo sí, viste? muy mal. Sergio Bueno, el de Mazatlán. Sergio Bueno, el de Mazatlán, Pues se pasó de misógino. misógino, ¿no? De misógino. José Ramón, bueno, muchísimas cosas que preguntarte, pero déjame regresar a la historia misma, a tu propia historia. Bueno, tú eres un grande, pero te ha tocado estar con los grandes. ¿Quiénes son tus principales personajes, tus destellos de la historia, los que tú aprecias más? Pelé, en fin, los grandes. Bueno, Pelé, Menotti, ya dijiste. tuve mucha relación con Pelé. Aquí hay una foto, tú la verás. A verla. Te la voy a enseñar para que veas que no miento. No, yo sé que no mientes, venga. Mira, aquí está. Fíjate bien quién está en esta foto. ¿Saliste en la lotería? En la ¿En un lotería, billete de la lotería? en algún Qué bonito. momento. Mira, en los Estados Unidos, ¡Wow! ¡Qué fotaza! Menotti, Pelé. y Pelé. Y tú. Buenísimo. ¿Tú crees que no aprendí de ellos? Hombre, ¿Qué aprendiste maravilloso. de Pelé y de Menotti? Eran maestros. Maestros. Menotti era un sabio del fútbol. Pelé era un gran jugador de fútbol. No era tan sabio para hacer comentarios, pero bueno, lo hacía muy Pero bien. era un rey de la... Era un rey. Era el rey. Los mexicanos, en lugar de ver México-Noruega, que perdieron 1-0, se volteaban a pedir autógrafos a Pelé. Y Pelé decía, Dios mío. ¿Quién es para ti el más importante futbolista de la historia? El más importante futbolista en la historia para mí es Pelé. Pelé. Número 2. En una mesa, se puede sentar Pelé, Messi, Maradona, Cristiano y Johan Cruyff. Y abajito está Zinedine Zidane, Alfredo Di Stéfano, los que quieras. En la mesa de al lado. En la mesa de al lado. Jugadores fantásticos todos. ¿Y de ellos. México? De México está muy lejos. Hugo Sánchez en mundiales de fútbol no caminó en el Real Madrid. Fue goleador, buen jugador, pero no, muy lejos. Muy lejos de los otros. Muy lejos de los otros. Esos 5, 6, 7, 8, fantásticos. El poder de la televisión, el poder del gigante televisivo, pero los otros poderes también, el poder político, te ha tocado ver de todo en tu trayectoria. ¿Cómo ha sido tu batalla con los directores de los canales cuando te tocó pasar de la televisión pública a la televisión privada y luego a ESPN? ¿Cómo fue todo este otro trayecto que tiene que ver con lidiar con los otros poderes? Es muy difícil lidiar con los otros poderes. Regresando de Sydney, al nuevo propietario de Azteca se le ocurrió A Ricardo Salinas hacer un homenaje. Un homenaje. No habían regresado todos. Yo le dije, no han regresado todos. Yo regresé porque me dijiste, estaba viendo la Ópera House y me dijiste, regresa. Oh, regresé. Pero a mí no me gusta que solo tenga un equipo. El homenaje era para ti y para tu equipo. Claro. No es para tu equipo. Entonces, No, contigo el equipo lo hacemos. se disolvió y se fueron
a otros lados. Sí, pues sí. Terminas Tasmania, Nueva Zelanda, donde fuera. Y, bueno, te hacen el homenaje, muchas gracias, adiós, hasta luego. Y continúas. Pero, de repente, un día me llamó el director general de ventas a su oficina, fui a verlo y me dijo, entre otras cosas, ¿cómo te atreviste a ganar la Televisa? ¿Por qué te atreviste a eso? ¿Cómo? ¿Bromeando? No, en serio. ¿En serio? ¿El de Azteca? Sí, sí. ¿Y eso? Guzmán. ¿Gustavo? Sí. ¿Te digo eso? ¿Cómo te atreviste a ganar la Televisa? Porque yo compito, yo estoy aquí para competir. Para eso me No dedico. para dialogar, sino pues Me dedico a competirle al de enfrente. hay que competirle. Sí, pero nos metes en problemas. Ya no supo qué decir. ¿Qué? ¿Pero por qué? Esta frase quedará para la historia. Le dije, adiós. ¿Cómo te atreviste a ganar la Televisa? ¿Como reclamo? Como un reclamo. No, bueno, pues estamos perdidos. No, estábamos perdidos. Estamos perdidos, exactamente. No, había cada director que, por Dios, el último mundial de Alemania, yo lo sufrí mucho porque decían, quita lo cultural. Teníamos a Mercedes García Osejo que hacía unos reportajes Fantástica. fantásticos. Sí. Quítalo. Quita lo cultural y mete mexicanos emborrachándose, mexicanos bailando en unas carpas. Maravilloso. Bueno. Martín Luna. Mario San Román. Oh. Dios mío. ¿Terminaste mal con TV Azteca? No. Me enfermé de divertículos regresando de Alemania. Fui operado. Es una operación muy difícil. Te tienen que conectar después como si fuera una manguera. Sí. Que no quede así, porque si no, ¡pum!, queda bien. Salí de la operación y hablando con Salinas Pliego le dije, llevo 35 años de jefe de deportes, ¿quieres hacerme un lado? Adelante. Me dijo, sí, descansa. Vamos a poner un hombre de paja y tú prepárate tu programa. Yo hice un programa que se llamaba José Rea. Y entrevistaba yo a Jacobo Saludowski, entrevistaba a un artista, de todo. Pero llegó octubre 7 y dije, me muere. Ya me perseguía ESPN y dije, me voy. Le regalé un libro, me dijo, no lo quiero, tenlo. Habla bien de ti, que es muy raro. Tómalo. ¿Qué libro fue ese? Mi pasión. Tu pasión. Mi Y pasión. hablabas bien de él. Hablaba bien Cosa de que él. era difícil. Porque teníamos una buena relación. Yo pasaba los fines de año en su casa de Huatulco. Maravillosa casa. Nos daba muy bien, tenía playa privada, todo. Pero las cosas fueron cambiando. Ya me dediqué a hacer ese programa, terminé, renuncié y me fui con ESPN. Diferente totalmente. Totalmente diferente. Antes de ir a que me cuentes de ESPN, hubo un tramo en tu historia, recuerdo, en donde te invitaron a ser director de noticias. Sí, De 2 años. noticias, 2 años. ¿Y qué fue ahí? Pasaste de un circuito a otro. A otro digamos, circuito. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que me tocó de inmediato. ¿Fue propuesta tuya o se les ocurrió a No, ellos? se les ocurrió a ellos. ¿Por qué no José Ramón, director de noticias Porque yo había hecho las coberturas del Papa, del Papa? que era muy difícil hacerlas. Y siempre nos tocaba el recorrido o parte de la basílica, porque era con Televisa, junto con Televisa. Y siempre poniendo una camarita extra, y siempre Ganaban algo. siempre ganaba. Pero llego noticias, se caen las torres, Se caen las torres. pido inmediatamente hablar a Washington. No tenemos corresponsal en Washington, no tenían corresponsal en Washington. Dije, Dios mío. Yo tenía un amigo en Puebla que se llamaba Armando Guzmán. Le llamé, ya trabajaba en Estados Unidos. Dijo, ¿nos ayudas? Sí. Hablamos de dinero, después hablamos de dinero. Manda todo lo que sea informativo. Todo. Si necesitas viajar, me avisas, todo. Todo. Y Armando Guzmán se volvió la figura Sí. con su cabello medio pelirrojo, trajes, maravilloso. Hizo un trabajo maravilloso. Y después, cuando ya cae, ¿Y tú coordinas esta cobertura? yo coordiné esa cobertura. Nada más ni nada menos. Había una lucha terrible por ir al sitio donde había caído Saddam Hussein. Y yo escogí una mujer que era corresponsal en París. Le dije, vete, una mujer. Y todos se enojaron. No, ¿cómo una mujer? ¿Y nosotros por ¿En qué? serio? Sí, claro. ¿Qué machos?
Sí, machos. Machos. Ahí nos salvó mucho la capacidad de Sergio Sarmiento, que era un tipo que sabía qué estaba pasando en la guerra, porque los demás, Ni idea. ni idea. Fue difícil, fue difícil. 2 años. 2 años. ¿Y a qué te enfrentaste siendo director de noticias de A los, medio de comunicación como ese? a los fax de Ricardo Salinas. ¿Qué decía? No seas macropendejo, me decía. ¿Así te decía? ¿Por Porque hacer qué? le decía yo, oye, aquellos van a tener a Fox. Metámoslo. No. Después, más. Mendoza se va a encargar de ir a ver a Martita. Nos tiene que hacer un favor. ¿Nos tienes un favor? Nos tiene que hacer un favor. Banco Azteca. Banco Azteca. Y entonces tú, director de noticias, tenías un freno de mano. Sí, totalmente. ¿Y qué experiencia fue esa para ti? Muy fea experiencia. Fea experiencia. Me regresé porque ya viene Corea, vámonos, adiós. Pero aguantaste 2 años. 2 años, sí. ¿Qué fue lo peor que viviste ahí? Eso, Eso. los telegramas constantes, las llamadas, la gente, los reporteros. Había gente de todo, buena, mala, regular. La idea era que yo limpiara un poco. Limpié lo que pude. Pero se me ocurrió poner a Rosa María de Castro, ¿te acuerdas de Rosa María? Claro que sí, Rosa María. De compañera de A la Torre. Dije, es una buena mezcla. Sí. ¿No funcionó? No funcionó. ¿Por qué? Por la misoginia que había. ¿O Rosa María es muy profesional? No, Rosa María fue demasiado profesional y un día Salinas dijo, vete. ¿Y cuál fue el evento para su salida? Que había hablado de un negocio, no sé. ¿Dijo algo periodístico? Dijo algo periodístico Y no gustó. y no gustó. Y la presión del conductor de noticias que tenía que ser uno. Porque hasta que en un momento determinado empezó a copiar mucho lo que hacía Televisa. Está hoy en una circunstancia bastante particular el dueño de el Sí, conglomerado. sí. ¿Qué opinión te merece la situación? Yo desconocía que no pagaba impuestos, la verdad. ¿Eh? Pero sí no pagaba impuestos. Pues parece que eso fue el detonador de una situación muy confrontativa. ¿Quién lo dijera, no? Ahora está en una situación de hipercrítica al gobierno por razones derivadas de esto, ¿no? Sí, yo creo que ¿Quién lo dijera, eh? Una televisora confrontada con un gobierno que es un gobierno de la cuarta transformación, etcétera. ¿Qué fenómeno este? un gobierno de izquierda, ¿no? Pues un gobierno, digamos, ¿no? Un gobierno como... Progresista. Pues esperemos que sí. Muy discutible, pero no importa. Aquí el tema es que no habíamos, bueno, no, en la historia de la televisión que tú has vivido en más de 50 años, pues el hecho de que la televisión tenga una postura crítica en relación al gobierno en funciones no es algo que se vea comúnmente en México, No. que es un tema. Porque el tipo de diseño político en México no se cambió en la transición. No se cambió y además la televisión es concesionada. Eres concesionario Sí. el gobierno te la puede quitar en el momento que quiera, aunque tengas 40 años de duración. Mientras la otra empresa, pues, es suave, alfombra roja, lo que quiera. Pero confrontó y eso le costó pagar y tiene que pagar. Bueno, esa es una parte de la historia que te ha tocado vivir de esta manera porque sí, tu presencia en Canal 13 primero, luego en TV Azteca, el pedacito que fue transicional y luego TV Azteca privado, pues ha sido muy importante, pero al final de cuentas es la historia de México. ¿Qué tanto esto es la historia de México? El reflejo de la historia de México. Es reflejo de la historia de México. Es mucho el reflejo de la historia de México. Igual pasa con el fútbol, el reflejo de lo que sucede en el país. Tal cual. Tal cual. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el país se maneja de una forma ¿Como el fútbol? dictatorial y el fútbol se maneja dictatorialmente. O sea, ¿la democracia la dejamos para más adelante? La democracia, ojalá llegue a México. No estamos en democracia. No estamos en democracia. ¿En qué estamos? Estamos pasando una dictadura que es peligroso. Peligroso. Y más con un vecino del norte. ¿Cómo ves a Trump? Terrible. ¿Cómo lo defines? Defiende a los Estados Unidos que habían bajado de nivel, pero se ha peleado con todos. ¿Con el Papa? Con el Papa que ya le contestó y le contestó muy ¿Qué bien. te parece el Papa? Parece un tipo
brillante, Está contestando de manera inteligente. tranquilo, inteligente, americano, Americano. Peruano, americano. Americano, peruano. americano peruano, pero es americano. Y le ha contestado directo a Trump. No le tengo miedo, dijo. La inteligencia artificial ha hecho en el Twitter cosas terribles, de vestir a Trump casi de Jesucristo, Dios. Pero el tema no es tanto que lo invistió como si fuera Dios, sino que fue Trump quien difundió esa imagen. Sí. El mismo Trump. El mismo Trump, que ha armado una guerra brutal, que espero termine. Pues por lo pronto tú y yo estamos conversando y ya se abrió el estrecho de Hormuz el día de hoy. Maravilloso. Como noticia. Eso ya Como noticia. eso ya es importante. Para ti, ¿quiénes son los personajes más destacados en tu biografía, pensando en figuras cercanas a ti o adversarias a ti? Acaba de morir, por ejemplo, el Güero Burillo, Azcárraga. Murió No. en estos días. Sí, murió. Ayer, para Descanse en ser paz. exacto. Sí, para ser exacto, ayer. Descansa en paz. Yo Descanse en paz. tuve mucha relación con el Güero Burillo, porque en la etapa que el Güero Burillo manejaba la Selección Nacional y la Federación Mexicana de Fútbol, peleábamos por los derechos igual. Y decía, tenemos que compartir todo, no puedes ir solo. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tenemos que compartir y peleamos. ¿Con quién peleabas más? Con Con Burillo. Burillo. Con Burillo. Con el Güero Burillo. Era el personaje más identificable para ti. Era el personaje más identificado, era inteligente, era un tipo inteligente. Metió a la cárcel a Emilio Maurer en su Puebla. época, en Puebla. Tu paisano. ¿Por qué? Porque tenía la Selección Nacional Mexicana y ese producto, si no lo tiene Televisa, cuidado. Cuidado. Y tuvimos que negociar para que los dos transmitiéramos todos los partidos eliminatorios, que eran terribles, jugar contra Curazao, contra Surinam, que ahora han crecido y de repente te ganan. Pero fue muy difícil la época de Burillo, muy difícil. Era muy drástico. ¿Qué fue lo peor que hizo? Lo peor que hizo es, aún teniendo derechos, marginarte. En 94, en el Mundial de Estados Unidos, a pesar de tener a Pelé y Menotti y tener los protagonistas, te marginaban de muchas cosas, te bloqueaban, las elecciones estaban en un castillo, no te dejaban entrar. ¡Oh, por Dios! Era muy difícil. Competías contra Televisa, pero el Güero Burillo era la cabeza en esa época. Ni hablar de Díaz Barroso, que fue otro terrible también. Pero Burillo duró mucho tiempo. Era inteligente, era empresario. Cuando salió de Televisa, creó Pegaso y después le dio mucha fuerza al Abierto Mexicano de Tenis. Sí. ¿Tu relación con Emilio Azcárraga? Muy buena. Emilio Azcárraga, Jan. muy buena. Te- Nos saludamos cuando él iba a algún evento de concentración de mundiales o de olimpiadas, siempre llegaban los cuatro, que le llamaban los cuatro fantásticos. El único que se paraba a saludarme era Emilio Azcárraga. ¿Los demás qué? Los demás se seguían de largo. Ah, ¿qué tal? Maravilloso. Se siguen de largo. Se seguían de largo. 3 de los 4 fantásticos y uno, Azcárraga, te saludaba. Se pasó. Me invitó a hacer un documental, me llevó al Estadio Azteca para hablar de América contra América. Yo tenía que hablar de los 80 y 90, que era el lado oscuro de la América. Le grabé, perfecto, adiós. ¿Y salió todo completo? ¿Salió bien? Salió bien, sí, Salió salió bien. Por ahí publiqué, aquí hay una frase de Emilio Azcárraga, mira. A ver, ¿qué dice? Si no tengo un enemigo enfrente que diga lo contrario, es difícil que valide mi historia. Se valida por la grandeza de los rivales. Y un rival es José Ramón, no nada más son los rivales de la cancha. Ah, está bonito. Está bonito. Está bonito. ¿Y alguna vez te intentó fichar? ¿A No, nunca. ¿Televisa? Nunca. ¿No? No, ¿Y lo hubieras aceptado? no, De ninguna manera. de ninguna manera. ¿Qué piensas de los que sí han aceptado ir a Televisa? Pues son los sicarios del periodismo. ¿A qué te refieres? Sonó fuerte, ¿verdad? ¿Eh? Sonó fuerte. Horrible, Horrible. horrible. Pues sí, se van, hablan mal de uno. ¿sí? Todo lo que hace. ¿Qué pasó con allá. Faitelson? Se ¿Qué fue, pasó con se fue. Faitelson? Fue Lo- feo el capítulo con Faitelson y tú. Fue un año muy difícil. Pero no, el cruce entre ustedes fue espantoso. Él te dijo una cosa horrible, tú le dijiste una cosa horrible todo. Con Faitelson. Era tu alumno.
Era mi alumno, ¿Tu pero gran alumno? en el momento que llega a Televisa empieza a mentir, a mentir, a mentir, a mentir. ¿Cómo que mentir? A mentir ¿En qué mintió? en todo lo que decía de mí. Es lo que dice. Yo lo traté bien siempre, lo despedí bien, lo ayudé en todo, lo llevé por delante cuando el director y dueño de la empresa me dijo, córrelo, como 10 veces, córrelo. ¿Quién te pidió que lo Mándalo a un dermatólogo inmediatamente. Bueno, y al final de cuentas salió un año muy tóxico, porque él ya trabajaba en tercer grado, invitado por Denise Merker, y era feliz. Dijo 3 programas, se quedó todo el año, y le dijeron, aquí está el contrato. El mundial de fútbol lo traía demasiado. Estar en el mundial, no sabía nada de fútbol, ni sabe, pero está metido en el fútbol. Sí sabe. No sabe. ¿No sabe? No, hombre. Fue tu alumno. Él era ¿Es tu alumno? Sí, pero A ver, es tu alumno. él lo Sí llevábamos sabe. a los Juegos Olímpicos, a las Copas del Mundo, poco. Poco. Iba a los Juegos Olímpicos. ¿Lamentas que haya sido esta ruptura tan fea? No, yo lo despedí bien. Le dije, te vas porque quieres, adiós. Él se fue. Él se fue. Él se decidió ir. No lo corriera. No lo corrieron, no. Estuvieron a punto de, dijiste. ESPN le ofreció un contrato nuevo. Bueno, Le tuvo una dijo, opción. no trabajas más en Televisa, pero trabajas con nosotros. Dijo, no, me voy, adiós. Sacó de su casa a André Marín, que estaba muy, muy delicado, lo puso a trabajar y Marín se murió. Marín se murió. Tu gran alumno también, Sí. André Marín. ¿Cómo lo recuerdas, André? Dentro de 14 años, imagínate. De 14 Me años. acuerdo de él que iba con unos calcetines así como de tines y era todo alumno. Yo lo veía en el estudio. Sí, claro. Gran querido. 14 años. De 14 años. Entró. Era muy buen chico, después fue cambiando. Iba a cenar a mi casa. Era amigo de mis hijos. Pero fue cambiando. Querían, cuando yo me voy, querían la lucha por quedarse. Por eso Salinas decide meter un nombre de paja y listo. Que fue Pablo Latapí. ¿Sí fue? Pablo Latapí. Vinieron a los Juegos Olímpicos de China y los hizo la Chapoy. Imagínate. ¿No es que? La Chapoy hizo los Juegos Olímpicos de Sí, China. fue Pati Chapoy la que dijo. Terrible. Eso me lo platicaban ellos mismos ahí en China. José Ramón Fernández, has dado muchas entrevistas y te agradezco que nos des esta entrevista. Te aprecio muchísimo esta conversación. ¿Con qué cierras la charla? Porque hemos platicado muchas cosas. Me gustaría una idea tuya. ¿Cómo cerrarías una conversación pensando en tus 50 y pico de años, pensando en lo que viene, pensando en lo que vas a hacer este mundial? ¿Cómo cierras esta charla? Pues primero agradecer a Dios que llego a 80 años y llego Y bien. llegas muy bien. Libre de enfermedades. Las enfermedades me pasaron en el año 50. Bueno, regresando a Alemania hay divertículos, úlceras, todo. Fatal. El estrés era terrible. Cuando un director general, antes de volar para hacer el Mundial de Fútbol, te llama a su oficina y te dice, quiero el 50% del share. Dice, ¿cómo? 50% de share. Nunca lo ha dado esta televisora. ¿Qué le vamos a poner para De que todos veamos los esto? televisores prendidos de todo México, 50 te estén viendo. Dije, no, eso no puede ser. Podremos llegar al 35, al 40, cuando mucho. Muchísimo eso. Y en la noche, es muchísimo. Bueno, tú atente a las consecuencias. Yo ya sabía qué iba a pasar. ¿Y qué pasó? Somos amigos, pero aquí quiero el 50% de share. ¿Y entonces? Pues fue cuando dije, adiós. ¿Así fue? Así fue. ¿Esa fue tu despedida? Y eso que Pero 50% de share es pedir una cosa no, absurda. una cosa absurda. Y eso que volvimos a ser mejores en Alemania, por los 20 años que trabajó Andrés Bustamante y Víctor Trujillo, que Víctor ya se había ido. Ya nada más quedaba Andrés. Volvimos a hacerlo muy bien. Pues felicidades por el protagonista, felicidades por este libro, felicidades por lo que significa tu recuento de una vida exitosa, una vida de lucha, una vida muy importante para ti, para México, y pues te manifiesto mi respeto. Y Carmen cariño. Aristegui. Lo mejor para ti. Igual tú has luchado mucho, muchísimo. Pues hemos dado nuestras batallas. Pero batallas, en serio. Cada quien a su manera. Cada quien a su Cada manera. quien a su manera. Gracias, José Ramón, por esta charla. Gracias, Gracias Carmen. por esta conversación y seguiremos siempre en contacto. Muy bien, Carmen. Gracias, José Ramón. Gracias al público y seguiremos con la transmisión.
y llévate el Me libro. lo regalas. Buenísimo. Dedícamelo. Dedícamelo.